Después de varios años de desarrollo, Addendum finalmente vio la luz como uno de los mods más esperados y ambiciosos dentro de la comunidad de Plants vs Zombies 2. Uno de los aspectos que más llamaba la atención era el uso de Live Injection, una herramienta que poco a poco otros desarrolladores también han comenzado a implementar en sus proyectos, ya que permite añadir mecánicas y funciones mucho más complejas que las de un mod tradicional. Sin embargo, las cosas no salieron exactamente como muchos esperaban. Chingadera yo no la quiero, ¿no? Desde el primer día comenzaron a aparecer errores de todo tipo. Bugs, craseos y problemas que rápidamente empezaron a circular por la comunidad, al punto de que incluso todo está bugueado. En cada actualización siempre hay un bug. Todo está bugueado. Ya borre. Lo curioso es que ese mismo video terminaría llegando al propio Shero, un inicio tan desastroso del que no se va a poder recuperar. Aunque Addendum era un proyecto completamente nuevo entre comillas, en realidad tenía sus raíces en un mod anterior desarrollado por Shero llamado Nipcast. Lo poco que se sabe de ese proyecto es que reunía 3 dificultades dentro de un mismo mod e incorporaba los disfraces una idea bastante interesante para su época. Después de tantos reportes, finalmente lanzaron un parche. Al fin solucionaron los problemas. No. Los errores siguen presentes, algunas misiones incluso fueron reiniciadas y, hasta el día de hoy, varios de estos problemas siguen presentes y el creador no ha mencionado nada al respecto. Cuando comenzamos con la aventura, el antiguo Egipto básicamente se divide en 2 rutas diferentes, que raro, me recuerda a Padre Eclipse. Cuando completas la primera parte, ahora sí puedes jugar la segunda, si es que no has jugado Eclipse. Algo que me dejó más decepcionado es sobre las plantas mutantes, aparecen en el nivel 6 de cada mundo y no vuelven a salir nuevamente, quedándose muy corto en explotar su potencial. Las mecánicas de los mundos que se ven en los niveles finales, que eran los que más hype generaban, no vuelven a salir nuevamente ni siquiera en una misión especial. Y sobre la zona infinito, bueno, aparece en el tráiler pero en el juego ni siquiera aparece. Hay cosas las cuales pueden o pudieron haber aprovechado, que eran los que más anunciaban en los trailers como para no volver a usarlas otra vez. Tiene ideas bastante interesantes. Sin embargo, entre los bugs, los craseos y varias mecánicas que terminaron desaprovechándose, la experiencia deja una sensación de que el proyecto pudo haber dado mucho más de sí. Pero, curiosamente, ninguno de esos terminó siendo el mayor problema de Addendum. Porque detrás del desarrollo del mod comenzaría una controversia que terminaría afectando tanto al proyecto como a la imagen de su propio creador. Para entender la controversia hay que empezar por un lugar que, en teoría, no debería importarle a nadie fuera de él. Un servidor privado de Discord llamado Miltech Club Tree, o WCT. Era un grupo cerrado, de alrededor de 50 personas, fundado en septiembre de 2025 por un usuario llamado Skanderbit. Según la propia gente de ese servidor, la idea era simple. Tener un espacio sin filtros para amigos, con la regla de que nada de lo que se dijera ahí saliera hacia afuera. Ese no filtrar es justo lo que se rompió, y ahí arranca todo el desenlace. Shero, dueño del servidor más grande de Plants vs Zombies y desarrollador principal de Addendum, empezó a recibir capturas de conversaciones de WCT. Alguien las estaba pasando.
Con ese material, Shero bajo su propia perspectiva creó el documento de Wilted Club, lo llamaremos documento A. Él acusaba a miembros de ese servidor por burlas, comentarios discriminatorios y acoso hacia ciertas personas específicas con el tema de modding. Sí, solo modding, parece que estos siempre están en problemas. Lo que pasó después fue demasiado rápido para los miembros de WCity y empezaron a banearlos de muchos servidores. Pocos miembros de WCity se enteraron por terceros, pues el propio Skanderbird dice que tardó casi más de 40 horas en que Shero le diera una respuesta. El documento A no se hizo público de inmediato. Según los miembros de WCity, se los entregaron 2 días después de la ola de baneos y ningún otro servidor se los había mencionado antes. Aquí empieza la primera fricción entre las dos versiones de esta historia. Para Shero el documento era una investigación necesaria según él, sobre el comportamiento tóxico. Mientras para WCity, fue una sentencia sin juicio, pues no les dieron tiempo de defenderse. El documento A se presenta a sí mismo como un archivo de evidencia, no como un juicio. Aclara que desde el inicio que no busca argumentar ni justificar castigos, solo mostrar capturas de pantalla de lo que consideraba un comportamiento problemático de dentro de Wilted Club. El documento repasa, uno por uno, a los miembros del grupo. A algunos los señala por participar de forma directa y a otros como cómplices por quedarse callados. También mete en el documento a un desarrollador de un mod llamado Flint. Si no lo conoces, es del mod de Plants vs Zombies 2 Fallen. Lo acusa de sostener una animadversión personal contra Shero y de filtrar información privada del equipo de Addendum en más de una ocasión. En conclusión, el documento A funciona como una limpieza de todos estos usuarios por sus comportamientos y que los expulsen de los espacios de la comunidad. La respuesta no se hizo esperar. Wilted Club publicó un documento el cual triplica más el documento de Shero y fue llamado T0 y PVZ Accord. Cacerías de brujas, Grons y cero transparencia. Lo llamaremos documento B. A ver, el documento es extenso y contiene casi 143 páginas, por lo tanto evitaremos ser explícitos y tomaremos lo más importante. Wilted Club tomó varios puntos para contrarrestar las acusaciones del documento y que varias capturas fueron sacadas de contexto o mal interpretadas. También niegan con mucha fuerza de que Flint, el dev de TZ Fallen, hubiera tenido un recontra sin fundamentos y sostienen que no haya dicho nada en público. La otra parte del documento B tuvo un impacto y peso mayor debido a que hablan de la moderación del servidor. 3 moderadores de los cuales tienen un mal historia, 2 de ellos relacionados con el tema de Grons, otro por fingir no tener poder en el servidor después de haber dejado su cargo. El argumento central de esta segunda parte no es negar los problemas propios de Wilted Club, sino preguntarse con qué autoridad moral un servidor con ese historial interno se pone a investigar otro. Como esta es mi experiencia personal, no me quiero saltar la parte de la autoridad moral que Shero se hace creer. La verdad es que hace años había un chat privado donde solamente hablaban estos modders. Sí, intercambiaban algunas conversaciones, no sé, bla bla bla. Entonces, en aquellos años se me ocurrió subir un mod llamado Plantas contra Zombies 2 Plus. Que por cierto, su desarrollador fue Face, que por cierto esta persona es animadora de Reflourished y de Addendum y de otro grupo que por cierto desde recursos públicos. Honestamente, a lo que esta persona dijo, pues no lo tomé a mal, porque sí, solamente compartió el video. Y de ahí aparece otra persona, que por cierto me costó meses identificar quién demonios era. Su nombre es Emi, que si te suena, pues bueno, en realidad es el desarrollador de Plantas contra Zombies Eclipse Solstice. Ay, otra copia de Eclipse. La cosa es que prácticamente soltó un cierto comentario chistosito por ahí de que yo tenía polnito, el diablo, papu. En realidad, la imagen de esta carpeta que se encuentra prácticamente era de un video musical de hace años. Que por cierto, si tú eres un bebé y no sabes, te explico. Este personaje es Mememe. Sí, Mememe. Así prácticamente. Donde
esta pista musical buscaba dar un mensaje sobre ciertos temas de adicciones o relaciones actuales y cómo había algunas fallas. Yo simplemente quería utilizar la imagen del personaje para el editor en Geometry Dash, ya que sí, tengo muchos artes abandonados, la verdad, no sé por qué no los he subido. Honestamente, que sepan que conservo algunas cosas, pues la verdad no me da vergüenza, en lo absoluto, ya que sí, por ejemplo, si tú ves títulos en los videos que se me colaron como abuelitas sin dentadura, viejitas con dinero, viejitas con pensiones, el diablo, chicas trans y algún que otro femboy, no sé. Aunque, bueno, digan todo eso, pues obviamente no lo voy a tomar a mal, ya que de todas formas, pues sobre este comentario que soltó esta persona, quiero tener en cuenta que la moralidad del dueño del servidor, ya que sí, lo menciona en el documento A, supuestamente no le gustan las bromas. Mi pregunta aquí es, ¿por qué permite que la gente haga ese tipo de bromas en su propio servidor? Que sí, voy a decirlo, es muy hipócrita de su parte decir eso. Y por cierto, Emi, si tienes algo que decir a la siguiente, pues dilo a la próxima vez que yo esté presente. No sé, ya nos reímos juntos de alguna mamada, pero sí, eso fue muy sucio de tu parte, la verdad. Las consecuencias fueron baneos contra miembros de Wilted Club de muchos servidores, dándole a Shero la victoria. Sin embargo, todo lo del documento B sigue siendo pesado y grave para él como para su círculo social. Aunque les dieron a unos la oportunidad de regresar, conozco a uno que prácticamente estuvo rogando un mes de tanto lloriqueo para obtener acceso a los anuncios de mod que bajo. También hay personas que se alteran por la documentación y no intentes llevarle la contraria a la loca en pantalla, pues, unos pocos saben que es una chica tóxica y también ha llegado a desearle el suicidio a otros. Fuera de eso, si buscas algo en relación a Shero en el servidor, los mensajes no aparecen, quiero suponer que tal vez fueron eliminados. También si tocas el tema, puede ser baneado. En sí Addendum no tiene mucha relación directa con el conflicto, sin embargo ustedes mismos votaron en la encuesta que querían ambos, tanto el mod como el conflicto. El mod en sí salió antes de esto, total sigue existiendo con sus bugs y errores, tanto que Shero como el creador de Addendum, autor del documento y dueño del servidor de PvZ Core, es el que tiene los papeles mezclados, dejándolo muy mal en esta historia. A pesar de que el documento B lo acuse de muchísimas cosas. También algo antes de mencionar es que Shero esperaba la herramienta de Live Injections de PvZ Reflow Reset, sin embargo este no salió, así que utilizan la herramienta de Snowy, la cual es de uso público. También hubo usuarios que vieron a Shero hacer comentarios en burla al mod de PvZ Reflow Reset antes de lanzar Addendum, sin embargo no poseo capturas o pruebas de que eso haya sucedido, probablemente los hayan eliminado. Lo único que quiero decir es que no intentemos ponernos en un pedestal moral cuando incluso nuestro propio entorno puede cometer los mismos errores que estamos criticando. Yo tampoco soy el ejemplo de la moralidad, ni pretendo serlo en este video. De hecho tenía miedo de lanzar el vídeo, lamentablemente por esto y por mis adicciones a los chismes me llevarán a problemas de los cuales soy consciente que me arruinará algunas amistades, pero oh bueno mis pequeños Six Sevens, nos veremos el siguiente mes si es que tengo ideas frescas. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Relaja tu puta gente. Soy mencho. No cuelgues, hijo de puta.